En el episodio anterior te dije que me dejaras un mensaje, un comentario, indicándome tu podcast para darlo a conocer, simplemente para que ganaras visibilidad. ¿Cuántas personas crees que han respondido? Pues más de las que yo me esperaba. En concreto, 7 podcasts. 7 personas se han dignado en escribir y dar a conocer su podcast. Hoy te lo cuento junto a un gran aprendizaje que he sacado. Soy Borja Girón. Estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Voy a darte a conocer un montón de podcasts, estos que me han recomendado, que la gente se ha dignado a aprovechar esta oportunidad, y también todos mis podcasts recomendados, los podcasts que más me están gustando en la actualidad. Así que vamos a ello. El primero, voy a leer los mensajes que me han mandado directamente. Hola Borja, soy Juanma Romero, director de Team Barça, un podcast de fútbol de iVoox Original, que gira en torno a la actualidad e historia del Fútbol Club Barcelona. De un tiempo a esta parte ando muy interesado en saber más acerca de cómo promocionar y posicionar mejor el podcast. Por suerte, en iVoox estamos bien ubicados, pero dado que solo se nos escucha ahí al completo, cuesta dar a conocer el programa en otros lugares. Sobre todo Latinoamérica, donde usan más otras plataformas. Todo consejo es bien recibido. Gracias y enhorabuena por todo lo que llevas adelante. Saludos. Bueno, lo primero, échale un ojo si eres sobre todo del Barça, al podcast Team Barça. Y lo segundo, lo que recomiendo a todo podcaster es que haga el curso de podcast dentro de triunfacontublog.com y también que os unáis a la comunidad de emprendedores en borjagirón.com/comunidad. Tenemos una sección específica de podcast, de podcasting, y ahí hablamos todos los que tenemos podcast, mucha gente que lo está creando, cuento también mis estrategias, lo que me está funcionando y obviamente suscríbete a este podcast para no perderte el resto de episodios. Otro podcast. El Diario de las Mentes. Hola, saludos desde Puerto Rico. Psicóloga. Mi podcast es sobre salud mental y bienestar personal, enfocado en trastornos de ansiedad. Pues ahí lo tenéis, El Diario de las Mentes. Y estos son 2 mensajes que me han dejado a través de iVoox, la aplicación que yo utilizo para escuchar podcasts y que funciona increíblemente bien. Acaban de sacar una nueva versión hace unos días para iPhone, súper rápido. La mejor aplicación yo creo que he probado nunca para escuchar podcasts. Vale. Y ahora, desde Spotify, mucha gente me ha dejado comentarios. Son los siguientes. Hola, soy África. Y por aquí pone su usuario, si quiero pin, y hago el podcast Si Quiero Pin. No muy bien. De Pinterest. Pinterest Marketing en español para acercar a emprendedoras, negocios y comercios digitales el poder de Pinterest para visibilizarse. Muy interesante. Les echaré un ojo a todos estos podcasts. Otro, A la Sombrita. Me dice, hola Borja, te presento mi podcast. Va dirigido a profesoras y madres de niños pequeños con la intención de compensar la saturación tecnológica que sufren los más pequeños. Juguemos con las sombras. Es como se llama el podcast. Otro mensaje. Tu podcast me ha parecido súper interesante, más aún cuando hay tanto ruido con tantos miles de podcasts compitiendo para ser escuchados. Esto ya lo he comentado en más de un episodio, que ahora mismo las grandes marcas se están llevando el pastel. Spotify, por ejemplo, promociona sobre todo sus propios podcasts y producciones, en Apple Podcasts igual, en iVoox igual. Y me vendría genial para mi nuevo podcast, Lean Leader en español. Pues ahí lo tenemos, escucha el podcast Lean Leader, Leader en español. Muy potente. De hecho, también está en la comunidad. Y el último, me llamo Javi Bordón y hace poco que te descubrí por recomendaciones. El poder del boca a boca es fundamental o de boca a oreja. No sé si hay diferencia entre boca a boca o boca a oreja, pero yo lo entiendo por lo mismo. Recomendación de alguien a alguien más. Así que si os gustan estos podcasts, que recomiende estos episodios, vuestros propios podcasts para otros podcasters, para dar visibilidad, compartidlo. Recomendad alguno de mis podcasts a algún amigo, conocido, familiar, a alguien en vuestro grupo de WhatsApp, a lo que sea. Bueno, me llamo Javi Bordón y hace poco te descubrí por recomendaciones. Por suerte, próximamente estarás en mi podcast Historias de Emprendedores. Así que el spam será ahí, deseando charlar un ratito. Pues en breve estaré con Javi en su podcast Historias de Emprendedores. Y ahora vamos con
mis podcasts recomendados. Te dejo la lista completa en las notas del episodio. Estos podcasts son, en la actualidad, para mí, los mejores a nivel de emprendimiento. Vamos con ellos. Receta del éxito, con el Alex Dalí Rizo. De hecho, me entrevistó en el episodio 700. El podcast de Marketing Online, de Joan Boluda. Mentor 360, de Luis Ramos. Muy, muy potente y de hecho salgo yo de vez en cuando ahí en ese podcast. Brand, con 2 Ns, Brand, marcas con historia. Muy interesante que cuenta la historia de las marcas. Algo que no sabías. Este podcast es súper interesante. Te cuenta, creo que ahora mismo en esta temporada, cada día, algo que no sabías. Y lo hace de una manera muy, muy potente, muy entretenida. Aprendes. Es brutal este podcast. Lo descubrí hace un tiempo, hace unos meses. Gracias a Fernando Álvarez. Y te recomiendo que lo escuches. Algo que no sabías. Al igual que el resto que te estoy recomendando. Si te suenan interesantes, escúchalos. Matías Laca. Hombres altamente atractivos. Este podcast es de seducción. El Rincón de Aquiles. También un podcast muy interesante. El podcast de Pau Ninja, también muy potente, sobre nutrición, negocios, cosas que se salen de la rutina. Me gusta mucho. La mayoría de sus episodios para mí son muy buenos. The Writing Corner, con Javi Pastor. Este podcast también sobre copywriting, escritura, marketing, muy, muy bueno. Podcasters, el podcast sobre podcasters o sobre podcasting para podcasters de iVoox, también muy interesante, hacen entrevistas muy chulas. Comedy Central Stand Up. Este podcast no tiene que ver con emprendimiento, pero sí es muy entretenido y básicamente son monólogos para reírte, son muy buenos. Comedy Central Stand Up. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo, un podcast que también está muy bien. Sus entrevistas son muy buenas, algunas si te centras sobre todo en emprendimiento, pues tienes que ir pasando para adelante, a veces se entretienen en aspectos que a mí no me interesan tanto, pero es un podcast muy interesante. Social Media News en español, noticias a diario, a diario no, cada pocos días, sobre redes sociales, está muy bien. Lunes Inspiradores con entrevistas a emprendedores. La Academia de Marketing Online de Óscar Feito, brutal. Algunas de sus entrevistas son oro puro. Marketing for E-Commerce, el podcast de Rubén Bastón, que también es oro puro las entrevistas que hacen a otros emprendedores. Sobre todo hay partes de startups, de grandes empresas, de grandes capitales, de muchos ingresos. Muy interesante este podcast de Marketing for E-Commerce. Campamento Web, también muy potente sobre SEO y marketing digital. Muy, muy bueno el podcast de Emilio, Campamento Web. Y volviendo al tema de seducción, radiohombrealfa.top, un podcast también oro puro, muy, muy bueno, muy potente. No tiene nombre, este podcast lo descubrí hace poquito y es también brutal. Me gusta mucho la forma que tienen de comunicar, la naturalidad que tienen, es brutal, es brutal. De hecho, Nacho se ha metido también en la comunidad de emprendedores. Estuve el otro día ahí hablando con él y la verdad que, tiene proyectos muy, muy interesantes y la otra persona con la que habla en el podcast no tiene nombre es Enric Sánchez. Caviar Online, el podcast de Marficom, que es brutal. Este podcast es semanal y tienes que escucharlo sí o sí. No sé cuántas semanas llevan, creo que 500 semanas seguidas, sin fallar ninguna semana. Fundamental. De hecho, aquí va una recomendación. Si tienes un podcast, nunca dejes de publicar. Y si tienes un podcast y dejas de publicar porque te vas de vacaciones, jamás dejes de publicar más de 2 meses o tu número de oyentes, tus suscriptores caerán en picado, porque algunas aplicaciones, esto es oro puro, de hecho lo comentamos en la comunidad, pero por llegar hasta aquí te lo voy a decir, algunas aplicaciones de podcast a partir de los 2-3 meses dejan de actualizar el feed. Aunque vuelvas, a muchas personas no les va a llegar. Así que publica lo que sea, pero no dejes más de 2 meses sin publicar nunca tu podcast, porque nunca se sabe en un futuro si vas a necesitar volver a llegar a esa audiencia. Programa, haz un podcast rápido de sigo por aquí pero no tengo tiempo, lo que quieras, pero no abandones el podcast.
Bueno, Caviar Online, escúchalo. El informativo Matinal Express con Ángel Martín en 2 minutos 20 segundos cada día de lunes a viernes. Te cuenta las noticias más importantes. Brutal. También cómo lo hace, cómo ha sabido llegar al público, cómo ha sabido meter el propio podcast en redes sociales al tener ese formato tan rápido, tan directo en 2 minutos 20 segundos. Y esto ha hecho que su alcance se dispare. De hecho, yo estoy también viendo estrategias para aprovechar las redes sociales y dar a conocer los podcasts. Emprendedores Digitales, el podcast de José Miguel García, brutal también las entrevistas. Recuerda que tenemos nuestro propio podcast, Mastermind Emprendedores Digitales. En borjagirón.com tienes acceso a mis 12 podcasts. 2 de ellos son de pago, el podcast Noticias Marketing y el podcast secreto. El Noticias Marketing está solo en Spotify y el podcast secreto está en la comunidad, dentro del grupo de Telegram. El resto están accesibles, así que busca Borja Girón en la aplicación por la que me estés escuchando y puedes escuchar el resto de mis podcasts. Y tenemos el podcast Mastermind Emprendedores Digitales junto a José Miguel García. Y Emprendedores Digitales es uno de sus podcasts que también es oro puro. Y ahora va este podcast que también me encanta. Se llama Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Este, junto al podcast de Algo que no sabías, son un poco así del estilo saben transmitir. Son personas que comunican de una forma increíblemente bien, que preparan los textos que dices, enhorabuena, tío, esto es oro, esto lo has hecho y es que te aplaudo porque hay gente que hace podcast que seguramente no conocías estos 2 podcasts, y muchos de estos otros que te estoy comentando también, y que la gente tendría que conocerlos sí o sí. Azul Chiclamino y Algo que no sabías. Y si eres podcaster, que seguramente lo seas, escucha estos podcasts y aprende de ellos. Y otro consejo, escucha tus propios podcasts, escucha tus propios episodios, porque si no, no te darás cuenta de muchos errores que cometes. Hay gente que dice, no me gusta escucharme, me da igual que no te guste, escúchate. Es la única forma que tenemos de corregir errores a nivel subconsciente, el vale, el ok, el lo que sea. Es la única forma que tenemos de aceptar los silencios como algo natural. Cuando te entrevistan, normalmente la gente quiere rellenar porque tiene miedo a que la gente se vaya, a lo que sea, a ese miedo al silencio que a veces es completamente necesario. Si tienes que pensar algo, simplemente dedícale ese tiempo. Fundamental, escucha tus propios podcasts. Hoy te he dado píldoras oro puro. Más podcasts. Guerras de negocios. Este podcast tiene su versión en inglés, pero está en español y también es oro puro. Se aprende un montón de las estrategias de grandes empresas, negocios, luchas que hay. Guerras de negocios. Te puede ayudar muchísimo a la hora de emprender. Mixio, con 2X. Tecnología y negocios. Cada día también noticias sobre tecnología y negocios. Es brutal también este podcast de Alex Barredo. Brutal. Escúchalo. Mixio. Desarrollo profesional. El podcast de Mattia Pantaloni, que de hecho a ver si le entrevisto también, es oro puro, desarrollo profesional. Cada día, no sé cuántos episodios lleva, pero es también muy, muy bueno. Mario Luna, su podcast, videopodcast, tiene canal de YouTube y también sobre seducción, aunque ahora está más temas de psicología, es también muy, muy bueno. Nudismo financiero, uno de los últimos podcasts que he descubierto de Valio, tienen cursos de finanzas y este podcast tiene cosas muy potentes, de hecho lo analizaré en concreto en uno de los episodios porque tiene grandes aprendizajes a nivel de crear un podcast, a nivel de temática, las finanzas siempre atraen y su sistema que tienen para hacer entrevistas, desnudando financieramente a las personas, hablando sobre cuánto dinero ganan, cuánto gastan, todo. Y esto ayuda muchísimo, más allá que también del propio morbo de saber cuánto dinero gana cada persona, cómo se gasta el dinero, cómo lo invierte, cuándo le ha ido mal y cómo lo perdió todo, cómo le va bien de lo que aprender y realmente cuánto dinero gana cada persona. Que al final mucha gente dice, sí, me está funcionando muy bien. ¿Te está funcionando muy bien? ¿Cómo de bien? ¿Cuánto dinero estás ganando exactamente? Porque para mí ir bien puede ser ganar 1.000 euros, para otra persona puede ser 10.000 euros y para otra 100.000 euros al mes. Entonces, el muy bien, el éxito, el no muy bien, depende mucho de cada persona. Por tanto, si te lo dan con cifras reales, es mucho más fácil de entender y de
utilizar ese pensamiento crítico que te he hablado en mi podcast los últimos días, por ejemplo. Hoy, de hecho, que he sacado otro episodio. Porque me he confundido en el podcast los últimos días, pensaba que era sábado y digo, ostras, es que no he lanzado el podcast hoy. Lo he publicado, lo he grabado, lo he publicado y he dicho, pero si es jueves, que estamos en Semana Santa. Bueno, así que hoy tienes también podcast los últimos días. Nudismo financiero, escúchalo, muy bueno. Y 2 últimos. Escuchando newsletters, si tienes una newsletter, este podcast también es muy potente, buenas entrevistas, buenos aprendizajes, negocios online, newsletters, si quieres aprender, escuchando newsletters. Y Libros para Emprendedores, de Luis Ramos, también brutal, resúmenes de libros. De hecho, es mi competidor directo de mi podcast Grandes Aprendizajes, que, bueno, básicamente tiene su sistema Luis y es brutal. De hecho, los podcasts, todo lo que crea Luis Ramos es oro puro. Su máster de marca personal, te recomiendo que lo hagas si quieres trabajar tu marca personal. Yo también estoy ahí en algunas sesiones de su máster y es brutal. El podcast Libros para Emprendedores, de Luis Ramos. Escúchalo, tiene un montón de episodios. Lo bueno, también otro aprendizaje de este podcast, es que son resúmenes de libros. De hecho, por eso yo he copiado el sistema y he creado mi propio podcast de resúmenes de libros, porque son evergreen. No es los de noticias, están muy bien, pero tienen un alcance en lo que llegues ese día, esa semana, y ya nadie más lo va a escuchar. Porque es algo tendencia en un momento que en un futuro no tiene sentido escucharlo. Pero resúmenes de libros, sí. Lo puedes escuchar hoy, mañana, la gente va a buscar el resumen del libro durante los próximos 100 años. Y eso te da mucho alcance, mucha visibilidad, no tanto trabajo, más allá de que a cada episodio le puedes dedicar 20 horas o más, que es lo que le dedico yo a cada episodio, pero es oro puro. Y sobre todo el potencial que tiene de hacer crecer el podcast sin prácticamente esfuerzo a nivel de marketing, porque va a haber las búsquedas van a estar ahí. Y esto también es muy importante, elegir esa temática, esos libros y hacerlo de una forma adecuada, obviamente. Pero muchas veces escucho algunos, o cuando busco, veo algunos podcasts, escucho algunos podcasts de resúmenes de libros que no son nada buenos, que lo leen simplemente, que lo habrán sacado por ahí de algún sitio y tienen bastante audiencia. Así que si lo haces mejor, lo haces un poquito con tu toque personal, creo que puede funcionar muy bien y yo ya lo estoy experimentando en mi podcast Grandes Aprendizajes, donde ya he conseguido llegar a 1000 oyentes con 10 episodios. En uno de ellos ya he llegado a los 1000 y en el resto están muy cerca. Está creciendo muchísimo. También estoy haciendo publicidad, así que tenlo en cuenta. De nuevo, Libros para Emprendedores de Luis Ramos. Y como aprendizaje de este podcast, de este episodio, que la gente ha participado, la gente participa si ganan algo, si ven un beneficio mayor al precio que están pagando, a ese tiempo que le han dedicado a escribir, pues bueno, les puede resultar interesante y el darle prioridad, el dejar de hacer otras cosas y decir, joder, me va a dar aquí visibilidad Borja, así que voy a escribir un comentario. Esto funciona en las redes sociales, funciona en las ventas. Si eres capaz de dar un beneficio mayor del precio que estén pagando, tanto en tiempo como en esfuerzo como en dinero, vas a conseguir que haya gente detrás participando. Ofrece valor y pide a la gente que hagan algo, que compren, que dejen un comentario, etc. Porque hay mucha gente, no es que no tengo engagement, la gente no comenta. Si no lo pides y si no ofreces algo a cambio, la gente no va a participar. O esa pregunta también en Twitter, por ejemplo. Si echas un ojo a mi perfil de Twitter, @BorjaGirón, vas a ver que estoy utilizando un sistema, una estrategia que te he contado en el podcast los últimos días y dentro de la comunidad, que se centra en algunas publicaciones en poner un texto con una pregunta que la gente va a participar. Porque son algunas preguntas que juegan con nuestro cerebro y que nos sentimos casi en la obligación a nivel subconsciente de responder. Así que aquí has tenido grandes aprendizajes de este podcast, del podcast Marketing Digital para Podcast, y espero que te hayan ayudado, que hayas descubierto algún podcast que te guste, que lo empieces a escuchar y que recomiendes este podcast también, este episodio, para dar a conocer todos estos podcasts. Y en próximos episodios también puedo ir recomendando, pero ahora ya sí, solo para los que estéis dentro de la comunidad de emprendedores. Os voy a entrevistar, todos los que estáis ahí haciendo cosas grandísimas, muchos emprendedores dentro de la comunidad, también muchos que tenéis podcast. Voy a recomendaros por estar en la comunidad de emprendedores en borjagirón.com/comunidad. Es como un plus extra
además de todo lo que podéis tener al entrar en la comunidad, Mastermind conmigo todos los lunes, los retos, tenéis el acceso a mi podcast secreto y muchos secretos de podcasting, además de que os doy visibilidad en mis 12 podcasts. En algunos de ellos, obviamente, dependiendo de tu temática, os daré más visibilidad. Así que muchísimas gracias, además de todos los aprendizajes, que estamos muchos podcasters ahí colaborando, ayudándonos para hacer crecer nuestra audiencia y conseguir transformar oyentes en ingresos, que también es otro punto importante para no abandonar un podcast. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir el episodio y nos escuchamos en el próximo. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Hasta la próxima.